Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Reciba una cordial bienvenida, un fraternal saludo. Hacemos este espacio cada domingo a esta hora de la mañana con el propósito de llevar un mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Y a través de este canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, nos dirigimos desde hace 6 años, cada domingo en la mañana, con este propósito de llegar con un mensaje de exhortación, de aliento, de ánimo, un mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno. Y le damos gracias a cada uno de quienes oran por nosotros para que este propósito se siga cumpliendo. Le damos gracias a cada uno de quienes oran por nosotros para que lo que compartimos aquí, esta semilla de la palabra, impacte las vidas de cada uno de quienes la reciben. Gracias a Dios que nos da este privilegio de ser este canal como instrumentos de la mano de Dios que llevamos la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Es importante prestar atención a lo que el Señor tiene para decirle, así que concentre toda su atención en lo que el Señor tiene para usted. En este canal en el cual usted se encuentra, en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, están cada uno de los mensajes que han sido emitidos cada domingo. Pueden ser en 6 años aproximadamente 50 por año, unos 300 mensajes que hay que están ahí guardados. Usted puede explorar, hay temas, series de temas, mensajes que el Señor ha usado para tocar el corazón de muchas personas. Usted puede repasarlos. Y también hay otros contenidos que están aquí alojados. Estamos actualizando porque teníamos el canal desactualizado y hay una serie que en próximos días estaremos subiendo sobre los estudios del libro de Génesis y del libro de Éxodo. Todo este material usted lo puede aprovechar para que el Señor hable a su corazón. Hemos estado enfocados en el último tiempo en llevar un mensaje de vida espiritual práctica, de que el Señor obre en la vida de cada quien, de olvidarnos de querer encontrar las profundidades de las cosas que están escondidas en la palabra y concentrarnos en las cosas que están listas para que usted y yo las usemos, nos alimentemos, obedezcamos y seamos hacedores de la palabra. Así que en ese propósito usted puede encontrar aquí mucho contenido que puede ser para su edificación. Queremos invitarle a que explore ese contenido. También queremos invitarle a nuestras actividades de la semana. Estamos estudiando el libro de Éxodo los martes a las 6:30 de la tarde. Le invitamos a que nos acompañe a través de una conexión de Zoom que hacemos cada martes, 6:30 de la tarde, para estudiar un capítulo, generalmente un capítulo, o algunos capítulos los hemos dividido en 2 o algunos 3 sesiones, depende del tema que contenga cada capítulo. Los martes, 6:30 de la tarde, reunión de estudio bíblico a través de Zoom. Los miércoles las damas también tienen un espacio maravilloso de comunión, de compañerismo, de edificación en la palabra. Miércoles 7 de la noche también a través de la plataforma Zoom. Y los días jueves estamos reuniéndonos para orar como iglesia del Señor, para interceder los unos por los otros, para presentar delante del Señor nuestras acciones de gracias y también nuestras peticiones por las necesidades diversas que hay en la iglesia del Señor, a nivel individual y a nivel colectivo. Así que jueves 6:30 de la tarde es esta cita para orar juntos. Y en la virtualidad, en este espacio de los domingos a las 8 de la mañana, tenemos esta emisión que usted puede compartir con quien usted quiera. Hay mucha gente sedienta de la palabra de Dios a quienes usted puede llegar por medio de este mensaje, compartiendo el link que está debajo del video, en una opción que dice compartir. Allí usted puede llevarse
el link, el enlace del video y compartirlo con quien usted quiera, o allí mismo también usted puede encontrar los botones adecuados para compartirlo en alguna de sus redes sociales. Así que le invitamos a que lo haga. Bien, hoy domingo tenemos actividad en nuestros lugares de reunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1, en el barrio Ricaurte en la carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506. A las 8:30 tenemos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una reunión para todos, para niños, para grandes, clases para los pequeños, cánticos, actividades especiales para ellos. Y en el salón principal tenemos un estudio de la palabra del Señor. Así que le invitamos a que nos acompañe. Hoy, domingo, 10 de la mañana, esta reunión familiar, 8:30, la Cena del Señor. Y bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos y después de los cánticos vamos a venir con el estudio de la palabra de Dios. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Completos en Él, estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos en Él, estamos completos en Él. Completos en Él, estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Qué lindo es vivir en Cristo, porque ha salvado mi vida del mundo en que vivía, de pecado y de maldad. Qué lindo es vivir en Cristo, guardando la esperanza de que pronto Él regrese a llevarme junto a Él. Siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga,
hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Qué preciosos cánticos que exaltan el nombre del Señor. Después de esto venimos con el plato fuerte, con la enseñanza de la palabra de Dios. La voz de Dios mismo en su palabra. No tiene que ver con quien la expone, tiene que ver con Dios, quien usa este canal y usa un instrumento para entregar el mensaje que Él quiere poner en su corazón. Y por eso es importante que preste atención. Por eso es importante que se sustraiga de cualquier cosa que le distraiga y que concentre toda su atención en lo que el Señor tiene para darle. Acerque su Biblia, una libretica de notas, un lapicero para que apunte aquellas cosas que el Señor, en las que el Señor le toque especialmente y que sean susceptibles, o más que susceptibles, que sean dignas de ser apuntadas para que usted las recuerde. Es la voz del Señor la que vamos a escuchar, desde quien está aquí al frente compartiendo hasta cada uno de quienes la reciben ahí al otro lado. Vamos entonces con el estudio para esta mañana, que está siguiendo una temática, una línea de estudios que hemos venido viendo en los últimos domingos. Y el título de hoy es Alimentación saludable para el espíritu. Sí, en efecto, ese es el título del mensaje para esta mañana. Alimentación saludable para el espíritu. Hemos visto un estudio sobre vitaminas. Hemos visto un estudio sobre detox o sobre liberación de toxinas espirituales. Hemos visto un estudio sobre defensas. Todo como haciendo ese énfasis en esa cultura de salud en relación con nuestro cuerpo, pero llevándolo a la aplicación de nuestra vida espiritual. Y pensando en eso, venía a mi mente esta temática de cómo nos alimentamos. Pues soy un hombre de 58 años y hoy día presto mucha atención a lo que como, porque a diferencia de cuando tenía 20 o 25 años que comía cualquier cosa y nada me caía mal, pues hoy día si como de más, pago las consecuencias, paso una mala noche. Si ingiero algunas cosas que no son buenas para mi salud, demasiadas grasas o azúcares o ese tipo de cosas, siento que mi cuerpo percibe ese impacto. Si bebo muchas gaseosas, todavía tomo gaseosas, pero si me paso de Coca-Colas en el día, siento que pago las consecuencias. Entonces, presto atención a cómo me alimento. No soy tampoco un enfermo, digamos, con ese tipo de cosas, drástico, así como que a todo le digo que no, pero sí, por razones de salud, casi que por obligación, tengo que prestar atención
a cómo me alimento. Y veo también muchas cosas que se dicen, se publican hoy relacionadas con la alimentación en cuanto a que uno debe comer esto o lo otro, que al desayuno, que al almuerzo, que a la comida, que sí, que no. Y eso me llevó a pensar en si somos cuidadosos con lo que nos alimentamos, qué tan cuidadosos somos con nuestra salud espiritual en ese sentido. Vamos a orar al Señor y avanzamos. Dios y Padre, gracias por tus cuidados, por tu bondad, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, te pedimos que tú obres en cada uno de nuestros corazones para que tu palabra sea la que nos instruya. Tu palabra sea la que toque el corazón de cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos redarguya para poder ser tocados conforme es tu propósito. Gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad que hay dentro de cada uno, Señor, y tú vas a aplicar tu palabra conforme a esa necesidad. Nos disponemos en tus manos, amado Dios, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, en este orden de ideas, hoy encontramos ofertas de comidas, hablando de la comida que nos comemos cada día, de todo tipo de variedad. Y hay esa comida que se llama la comida chatarra, hay comida saludable, comida no tan saludable, pero hay diversidad. Y siento que en relación con la vida espiritual, hoy día ocurre lo mismo. Yo de niño conocía la Biblia Reina Valera 1960 y en las librerías no había más. Y esa era, mejor dicho, una cosa especial que llegara una Biblia en una versión distinta, casi que era un acontecimiento. Hoy día, en nuestras aplicaciones móviles, tenemos todas las versiones posibles y en diferentes idiomas. Ahí a disposición nuestra. Tenemos podcasts o audios con información, con predicaciones de los más instruidos y eruditos predicadores. Igualmente en YouTube y otros canales, predicaciones, sermones, series de estudios. En WhatsApp se comparten devocionales por cantidades de muchas personas. Hay aplicaciones que usted en el día a día le va mostrando también devocionales o estudios. La inteligencia artificial, usted le pregunta lo que usted quiera sobre el tema que usted quiera y le habla con la profundidad que usted quiera. Pero en ese orden de ideas siento que hay una gran diferencia entre comer y nutrirse. Así como pasa con nuestro cuerpo, yo puedo dedicarme a comer en el día pan, galletas, turrones, dulces, gaseosas, golosinas. O puedo alimentarme, nutrirme con cosas que le hagan bien a mi cuerpo. Esta semana estaba visitando a una persona mayor que yo. Me decía, Esaú, ¿usted cómo hace para pues mantenerse como se mantiene físicamente? Y pues yo no hago nada especial, pero le conté cómo era mi rutina en el día a día.
Y él me dijo, mire, y es un señor pues que tiene comodidad económica, y me decía, yo me levanto y me tomo un agua con limón, después más tardecito, buena fruta picada, después más tardecito, el desayuno, creo que me mencionó uno de esos jugos verdes, eh, y sus almuerzos son preparados pues con toda el cuidado de nutrientes y demás cosas. Y él decía, a veces me siento pesado, a veces siento que hay cosas que debo cambiar. Y él se cuida mucho, se esfuerza por nutrirse bien. Quizás lee, quizás le han dicho, quizás no sé si pagará nutricionista que le organice su dieta, pero digamos que llevando todo eso al campo de la aplicación, sí, de hecho hay una diferencia seria entre comer y nutrirse. Usted puede leer, escuchar todos los mensajes de YouTube habidos y por haber de los mejores predicadores, pero podría eso no alimentarle. Podría hacer comida chatarra, y no estoy diciendo que la predicación sea chatarra, sino que si usted no se alimenta apropiadamente como corresponde, está bien ir escuchar un video. Prefiero eso a estar escuchando música de otra cosa, o chistes o cosas que no tienen sentido, pero que esa no sea su alimentación, porque definitivamente ese tipo de cosas como que están por ahí dando vueltas por nuestra cabeza, y muchos inclusive la usan para controvertir con otros, para llenarse de conocimiento, y a partir de ese conocimiento creer que es la información que necesitan para aplicársela a otro. La comida tiene que ver con lo que yo recibo, lo que yo ingiero. Y sé que hay muchos que se nutren, comillas, que se alimentan de este tipo de cosas, de escuchar, de informarse, pero no tienen una cultura seria de nutrición alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Y creo que a eso hay que prestarle atención. Para algunos, quizás toda su nutrición es el alimento que van a comer el domingo en la reunión de iglesia, o si van a alguna otra reunión en la semana, que está bien, no estoy diciendo que eso esté mal, pero si esa es toda su alimentación, hay algo que queda haciendo falta, y a eso tenemos que prestarle atención. Hay diferencia entre comer, escuchar YouTube, devocionales de WhatsApp, inteligencia artificial, podcast, inclusive libros, y alimentarse correctamente de la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, el versículo 33 al 35, nos habla de esta figura preciosa del Señor Jesús como pan. Dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el Señor Jesús este pan. Buscamos, o no digamos buscamos, la gente busca el alimento en la religión. Y el alimento no está en la religión. La religión es el conjunto de normas que algunos han creado para buscar un enfoque espiritual. Es relación con el Señor. Miren lo que dice el Señor. La gente que estaba escuchándole estaba pensando en comer, en saciarse, en decir, oiga, no vamos a tener hambre nunca. Queremos comer de ese pan que nos deje saciados de una vez por todas. Estaban pensando en lo material. Y la gente va a las iglesias buscando lo material. La gente se reúne pensando en sentirse en paz, pero no lo hace con el propósito de mantener una buena relación con el Señor, de obedecer al Señor, de agradarle a Él. Después de que le dicen, Señor, danos siempre de este pan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usó la figura del pan para que le entendieran. Pero se refiere a que el pan es Él mismo, el Señor Jesús. Mucha gente habla de religión. Cuando uno les habla de vida cristiana, hablan de religión. Se refieren a yo asisto a, yo voy a tal actividad, soy de tal o cual iglesia, aún hablando entre el pueblo evangélico. Y resulta que no tiene que ver con eso. El Señor Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, es decir, Él. Y les asegura el Señor Jesús, con pleno conocimiento de lo que está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En ese mismo capítulo 6, más adelante, en el versículo 56, el Señor les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y usa esta figura aquí de comer su carne, y es decir, alimentarnos de él. Yo puedo, esta mañana entré a una panadería especial que hay aquí cerca de donde yo vivo, pues más exactamente enseguida donde yo vivo, que hacen pan de masa madre y ese tipo de cosas que hoy día están tan de moda.
y yo veía ya en la vitrina panes como muy especiales, raros, diferentes, distintos. Yo puedo pararme ahí, ir todos los días y ver el pan y saber que ese es un pan, según cuentan, más saludable que el pan que se vende en las panaderías comunes y corrientes, el pan blanco. Y puede ser pan muy rico, hemos comprado ahí y pues tiene un sabor especial, se siente que es diferente. Digo, yo puedo pararme ahí y ver el pan allá desde el otro lado de la vitrina y salir de ahí e irme para mi casa. Y puedo hacer esa práctica todos los días. Y como yo vivo en un piso 16 y la fábrica, la panadería esa queda enseguida de mi casa, entonces por las mañanas a veces se levanta un aroma a pan. Y yo puedo, ay, en esa panadería venden pan muy rico. Es como el que va a la iglesia y puede deleitarse y de pronto puede cantar muy efusivamente los cánticos y puede cerrar sus ojos y derramar hasta lágrimas, pero no está consumiendo el pan de vida que es el Señor Jesucristo. Es importante hacer eso y no tiene que ver tampoco con el tema de la cena del Señor, que es muy importante la cena del Señor, pero lo que quiero decir que esa doctrina, enseñanza que hay acerca de la transustanciación y que entonces hace referencia a comer ese pan y entonces ya con eso estamos santificándonos por dentro porque nos comemos un pedazo de pan que está bendecido. Es la dinámica y el sentir de la cena del Señor, es hacer memoria del Señor Jesucristo, es otra cosa diferente. El foco y el centro de esa reunión de la cena del Señor es Él, el Señor Jesucristo, porque hacemos memoria de Él. Pero aquí lo que el Señor está hablando es de nosotros. Comer su carne, permanecer en Él, alimentarnos de Él, que es el pan de vida. Y el que come de este pan, dice el Señor, vivirá eternamente. Quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿se alimenta usted de ese pan? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se alimenta usted de ese pan? Y al que está aquí que no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo y no puede decir con seguridad y con certeza, yo soy un hijo de Dios, yo soy salvo, le quiero enfatizar lo que el Señor dice aquí en este texto de Juan 6. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Quiere vivir eternamente? Y obviamente que el sentir de esta afirmación es espiritual. Vamos a morir un día, a no ser que se presente antes de la venida del Señor y vayamos con Él, pero vamos a morir. Pero nuestra alma tiene una vigencia eterna o para condenación o para vida. ¿Quiere usted vivir eternamente? ¿Quiere usted poder con certeza decir, yo soy hijo de Dios? Y puedo comer de esta carne que es el Señor Jesucristo, beber de su sangre que me limpia de todos mis pecados y tener vida. El proceso es muy sencillo. Reconozca su pecado delante de Dios. Arrepiéntase de ese pecado. Entregue su vida al Señor.
y de ahí en adelante viene un caminar en el sendero del Señor, en su voluntad, en su propósito. Él, el Señor Jesucristo, es el pan de vida y el que come de ese pan, dice el Señor Jesús, vivirá eternamente. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desear esa leche espiritual es querer alimentarnos del Señor, buscar su presencia. Ir a la palabra de Dios, tener comunión los unos con los otros, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo le quiero preguntar, ¿usted anhela la palabra de Dios? ¿Usted anhela la comunión con el Señor? Ese momento de intimidad en oración delante del Señor. Esa verdad que es la verdad que está escrita en la palabra de Dios, no la verdad de un pastor o un líder, sino la verdad de la palabra. ¿Anhela usted eso? Es como cuando usted sabe que debe consumir determinado alimento porque eso le hace bien y usted anhela hacerlo. Un picado de frutas en la mañana que le cae bien a su estómago y usted anhela su picado de frutas. Hay quienes tienen por costumbre un batido verde en las mañanas, con espinaca, tallo de apio, manzana, he visto una cantidad de cosas. Y sé que las personas que se convencen que eso les hace bien, lo desean, lo anhelan, quieren tomarlo. El que cree que un agualimón en ayunas le hace bien, no puede arrancar el día sin esa rutina. Ahora, en términos de alimentación, muchas veces decimos, quisiera unas chatas para hoy de almuerzo, o quisiera una pizza para esta noche de cena. O hay días en que amanece uno con ganas de determinado desayuno. Por ejemplo, por acá en Santander se usa mucho el caldo. Y hay días en que dice, ay, qué rico, un caldito de papa con huevo. Desea uno y se le vuelve a uno, como dicen coloquialmente, se le vuelve a uno la boca agua pensando en eso que uno anhela. ¿Anhelamos la palabra de Dios? ¿Anhelamos la comunión con el Señor? Piense un momento ahí donde usted está.
¿De verdad lo anhelamos? ¿Anhela usted, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para crecer a través de ella? Ahora, esa leche espiritual y otros alimentos deben ir enfocados hacia nuestra nutrición. Santiago 1, 22 al 24, que lo hemos repasado en los estudios anteriores, porque tiene que ver con el obedecer la palabra. Nos habla de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos, dice, comparando eso con cuando alguien se mira al espejo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Hermanos, amigos, tiene que ver con lo que exponía en la primera diapositiva. Usted podría pensar en que consumir contenido lo hace mejor, en que escucharse 10 mensajes de YouTube en el día lo pone en mejor situación espiritual que otro, leer los mejores libros de los mejores autores. No estoy en contra de los libros, obviamente. Estoy en contra de quienes ponen por encima los libros que la misma palabra. Creo que lo comenté en el estudio anterior, que he escuchado algunos predicadores que en sus prédicas mencionan más autores de libros que la misma palabra, y eso me parece preocupante. Y digo porque la autoridad tiene que ser la palabra. Algunos dicen, es que en YouTube vi al predicador no sé qué diciendo tal cosa. Está bien que le guste el predicador tal, pero él no es la autoridad. La autoridad tiene que ser la palabra. Y la palabra tiene que ser la guía de cada uno. El faro, la lámpara, la lumbrera en mi camino. No una fuente de información. Tiene que ser la fuente de transformación de la vida de cada uno. O más que la fuente del vehículo de transformación de cada uno. La palabra tiene que transformarnos y nutrirnos es eso, que el nutriente de la palabra de Dios se sienta en la vida espiritual de cada uno. Si no, como dice Santiago, va y se mira en el espejo y dice, uy, sí, yo qué tan malo que soy, y se va y se le olvida. Y no es hacedor de la palabra, sino solamente oidor de ella. Tenemos que tener conciencia de qué manera nos nutrimos, así como usted es consciente de que debe desayunar, almorzar y comer. Si hace alguna otra dieta, ese ayuno intermitente, que es una cena por allá al final del día y nada de desayuno, sino hasta el mediodía del día siguiente, un almuerzo bien trancado, lo que sea, pero cualquiera que sea su conducta o su rutina de alimentación, usted es consciente que tiene que alimentarse y nutrirse.
consumir lo que le haga bien a su cuerpo, suficientemente. Y de eso mismo se trata el nutrirse en la palabra. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Versículo 24 y 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere usted ser bienaventurado en lo que hace? Sea hacedor de la palabra. Mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y cumpla lo que dice la Escritura. Siga la palabra de Dios. No se preocupe y si quiere preocuparse, hágalo, pero que no sea esa su prioridad de escarbar en las profundidades de la palabra, sino en obedecer lo que la palabra le enseña. Claro que necesitamos estudiar para entender un poco más el sentido de lo que el Señor quiere decirnos en cada porción de su palabra. Pero no con el sentir de llenarnos de información, sino con el sentir de nutrirnos de la palabra, de ser hacedores de la palabra. Y aquí el apóstol Santiago dice: el que mira atentamente y persevera en ella. Eso es como el que es consciente de que su rutina de nutrición implica algunas prácticas. Esta semana estaba viendo a alguien que decía que el desayuno de una persona debe ser buena proteína. Que comerse, creo que hablaba de 2 o 3 huevos, que eso era mejor que pan con café y no sé qué, y que un batido de arándanos o un puñado de arándanos y otra cosa. Si ese señor o esa persona que comparte eso es consciente de que los arándanos creo que son antioxidantes y que el huevo con su proteína lo va a nutrir lo suficiente, él va a perseverar en eso y todos los días que no falte su porción de huevo y su porción de arándanos. Hay algunos que, decía ya, el limón o fruta, y en su picado de frutas debe ir un kiwi en rebanadas, porque el kiwi le tienen su confianza a las propiedades del kiwi. Perseverar en eso, perseveremos en la Escritura, en leerla para ser hacedores de ella, no en leerla para llenarnos de información, para llenarnos de argumentos, quizás para corchar a otros, como decimos coloquialmente. Que sea la Escritura de verdad nuestro manual de conducta, nuestra guía de comportamiento, perseverando en ella. Eso nos habla de disciplina. Cuando hay mala alimentación, hay consecuencias en el organismo. Y en relación con nuestra vida cristiana, mala alimentación implica información sin aplicación. Nos llenamos de información y no buscamos el texto. ¿Qué me dice a mí? Toda la Escritura tiene un hilo conductor que apunta hacia el Señor Jesucristo. Si yo no busco esa conexión de encontrar a la persona del Señor Jesucristo en lo que leo, sino estoy buscando números, estoy buscando situaciones, estoy buscando acontecimientos solo para yo tener mi cabeza llena de información y no aplico lo que la palabra del Señor quiere hacer en mi vida, o el Señor quiere hacer a través del Espíritu con su palabra en mi vida, pues es información sin aplicación. Conocimiento sin cambio. Si yo tengo mucho conocimiento, cito muchos versículos de memoria, me los conozco todos. Si alguien habla de una cita, yo sé dónde está y puedo citar el contexto casi que de memoria.
Pero eso no implica transformación, no implica cambio en mi vida. Eso no sirve de nada, ese conocimiento. Puede ser conocimiento como de cualquier otro documento que encontremos, pero que no nos aporta espiritualmente nada. Conocimiento sin cambio es algo vano, sin sentido. Doctrina sin fruto. Podemos tener la mejor doctrina y podemos tener nuestra mejor declaración de fe de lo que practicamos. Podemos estudiar las doctrinas y conocerla perfectamente, pero si no llevamos fruto para el Señor, todo esto, estas tres cositas que encontramos aquí, es bagazo. Es comida chatarra. Es lo que algunos llaman en términos de la alimentación, el pan blanco, las arepas, los fritos y esas cosas que no nos aportan nada. La palabra debe ser transformadora. El Señor debe, o la realidad del Señor en nuestras vidas debe manifestarse en un cambio de la forma en la que actuamos, de la forma en la que vivimos. El Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3 nos habla de lo que sería una buena digestión, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está hablando el versículo 1 de un hombre bienaventurado. Y ese hombre bienaventurado es aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche. Y en ella está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios. Y en meditar en la palabra de Dios. Y darle y darle y darle a esa meditación. Pero no la meditación, insisto en lo que decía antes, de concentrarnos en expulgar números, cosas, sino cómo eso impacta mi vida en el sentido práctico. Meditar en la ley de Jehová de manera que eso me transforme, me lleva en esa bienaventuranza a ser como un árbol que está al lado de una corriente de agua. Y ese árbol da fruto y sus hojas no se caen. Y todo lo que hace prosperará. Nos habla de buena digestión. Consumir la palabra de Dios y que dentro esa palabra produzca impacto, resultado, se digiera de manera correcta. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leímos en el texto del apóstol Pedro que deseemos como niños recién nacidos la leche. Y aquí está hablando de que como que si la leche, el sentido de las oraciones son distintos. Tenemos que ir progresando en el alimento que consumimos, en el estudio de la palabra de Dios, en cómo asimilamos nuestro organismo espiritual, asimila lo que recibimos de la palabra de Dios, cómo progresamos en eso que recibimos.
El Espíritu hace la obra en nosotros, pero tiene que haber en usted y en mí una convicción de recibir la palabra de Dios, asimilarla y permitir que ella haga ese trabajo de transformación. Es necesario que se vea el crecimiento, porque eso nos habla de madurez, versículos 13 y 14 de Hebreos 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A veces ve uno creyentes de 30, 40 años de vida espiritual con una inmadurez en relación con lo que está bien y está mal delante del Señor, en relación con obedecer, acatar la instrucción del Señor. Creo que esto tiene que ver con faltas en las prácticas alimenticias o de nutrición. Una persona que se alimenta bien de la palabra de Dios, la acata y la obedece, dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra tiene que notarse en nosotros. Claro, somos humanos y fallamos y hay momentos en los que el carácter nos gana. Pero a usted que está escuchando, quiero decirle, ¿se nota la palabra de Dios en su vida? ¿O es un inmaduro al que la palabra no ha tocado? ¿No deja usted obrar al Espíritu Santo a través de la palabra en su vida? Para que moldee su carácter, para que moldee sus acciones, para que moldee su comportamiento, para que moldee su actitud. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo no puedo decir que he alcanzado madurez. Me falta mucho. Pero oro al Señor que me ayude a que su palabra haga el efecto transformador en mi vida, porque mi carácter en muchas situaciones me gana. Mis pensamientos, cosas que hago o dejo de hacer. Pero tengo que ser consciente que es el Señor el que produce ese efecto. Y yo tengo que tener la disposición para que el efecto se produzca. Como dice Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando? ¿Se me nota el alimento espiritual que consumo? Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en mí, todo lo que hago, tanto de palabra en la práctica, como de hecho, lo hago en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre. Que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. Para eso tengo que alimentarme de la palabra de Dios y del Señor mismo, que es el pan de vida. ¿Se está alimentando correctamente usted de la palabra de Dios? Y termino con un texto que ya lo hemos explorado en varios otros
estudios anteriores, Juan 5, 39 y 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si usted no ha ido al Señor Jesucristo y no es salvo, acuda al Señor Jesús. Si usted cree que está dando vueltas en círculo, seguramente porque no tiene el Espíritu Santo, porque no es hijo de Dios, acuda al Señor. La religión no le va a ayudar a salir de ahí. Tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio, en las buenas nuevas, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y creyendo en el Señor Jesucristo, usted es templo del Espíritu, y como templo del Espíritu, usted obra en el Espíritu. Pero es necesario permanecer en el Señor, bajo la cobertura del Señor. Que el Señor nos ayude. Tenemos tanto por aprender. Ojalá que podamos ser dóciles a la voz de Dios para que el Señor sea glorificado y que cada cosa que ingerimos, cada alimento de la palabra que ingerimos, lo hagamos con plena conciencia de que tenemos que ser hacedores de esa palabra para que la palabra de Dios produzca el efecto de transformación. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos permanecer en el Señor Jesucristo. Ayúdanos a que tu palabra, oh Dios, permanezca en nosotros. Sabemos que la carne es rebelde y quiere hacer su propia voluntad, pero Señor, ayúdanos para que tu palabra en nosotros produzca ese efecto transformador para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a cuidarnos de lo que nos alimentamos. Líbranos de todas aquellas cosas que nos contaminan, malas prácticas, malos pensamientos, malas compañías, situaciones que nos llevan a desagradarte. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, para que así tú seas honrado y glorificado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de llegar hasta cada uno de ustedes con este mensaje de su preciosa palabra. Oramos para que la palabra de Dios impacte su vida. Gracias por orar por nosotros. Deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz, que el Señor le bendiga y también que tenga una semana que esté rodeada de las abundantes bendiciones del Señor. Chao, chao.